Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate político. Nuestra cita con todos ustedes en riguroso directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia y compartiéndolo esta noche con nuestras invitadas. Nos acompaña doña Isabel Guerra. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Isabel? Bien, bien. ¿Cómo está este etcétero? Bien, ahí vamos. Mañana tenemos pleno a primera hora, así que... Muy bien. Todas las espadas en alto. La verdad que sí. ¿Hace frío, portero? Hace bastante frío, ya por la noche pega y no puede estar... Aquí en Telde se vive de otra manera, pero arriba es complicado el frío. Como dice, esta isla es un continente, tenemos diferentes climas. Miniatura. Doña Alicia Díaz, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estamos, Alicia? Bien, para aquí andamos un miércoles más. Efectivamente, compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de por lo menos cambiar impresiones, ¿no? ¿Sí? No te escuché bien porque justo hizo ruido la silla. Sí, es que María Eugenia siempre... Casualidad. Digo que siempre cambiamos impresiones. Ah, sí, eso sí, siempre. Doña María Eugenia Melián, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Por aquí en Telde yo tengo frío también, Isabel, por la noche también refresca un ¿Sabes lo que poquito. pasa? Que no estamos acostumbrados a los diferentes climas y cuando vamos, yo te digo, yo nunca había ido de noche a Güemes y en invierno, que está Güemes, te digo, una experiencia. Y hace frío también. Yo estaba en el Polo Norte y entero no te digo nada, también, ¿eh? Una vez fui a ver un partido de fútbol sala de noche, madre mía. Ahora claro, alguien que vive en Teró, vive en San Mateo, vive en Agüime, está confirmado el frío, se viene a Telde, pues dice que aquí hace calor. Pero los cambios climáticos. Pues bien, pues vamos a comenzar, no lo vamos a liar más y vamos a comenzar con unos temas, por ejemplo, lo que exponía, en este caso lo quería aportar doña Isabel Guerra sobre esta mesa y hablamos y lo vamos a desarrollar porque mañana se celebra y no hay nada que celebrar, la verdad. Celebrar cuando es el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, muy poco podemos celebrar, ¿no? Pues pero por lo sí, menos un día hacer para mención. reivindicar, en todo caso, para reivindicar que todavía quedan estructuras patriarcales que oprimen a las mujeres en ciertos ambientes, ¿no? Que hemos, sin duda, progresado muchísimo en los últimos años. Sin duda la mujer ha copado cotas de poder importantes. Hay vicepresidentas con cargos de presidentes y tal, pero sí que es verdad que todavía la violencia hacia las mujeres está ahí. Son 37 mujeres las que han muerto ya este año, 4 niños y 24 huérfanos de madre. Entonces, pues eso quiere decir que todavía hay mucho por hacer. Y luego a lo mejor pues también hay que poner el acento en otros colectivos, porque la violencia hacia las mujeres no es homogénea en todas las capas sociales ni en todas las edades, ni tan siquiera, y que a lo mejor hay que poner el acento también en todas esas mujeres mayores de edad, personas que ya tienen por encima de los 60 años y que han sufrido durante toda su vida violencia de género en pareja y que ya son personas mayores y que, bueno, que tienen normalizada toda esa violencia, lo que en principio pues era una violencia física o sexual, ya en la tercera edad se convierte en otro tipo de violencia que es la humillación, la vejación, la valoración que se tiene de las personas mayores y a la vez si eres mujer, es decir, aquello del edadismo que le decíamos, la discriminación por razón de la edad. Pues a lo mejor yo creo que también hay que ir empezando a hablar de ello porque son las grandes invisibles, las estamos viendo todos los días y son las grandes invisibles. Mejor toca. Doña Alicia. La verdad que sí, como dicen, es un día para reivindicar, que es increíble que a día de hoy siga existiendo esa violencia. Y como bien decías tú, habría que poner el foco ya no solo, digamos, en la que llevamos escuchando de toda la vida, sino en las nuevas generaciones. Es muy triste como hay chicas jóvenes que siguen pensando que los celos son amor. Entonces, o que si tu chico te controla, pues es que te quiere mucho. O que tu chico te diga lo que tienes que hacer, cómo vestir, de una manera muy disfrazada. No te dice directamente, quítate esa falda que es muy corta, pero así a lo mejor te pregunta, ¿no es muy corta esa falda? Entonces, que ese tipo de actitudes sigan existiendo en la juventud hoy en día es muy triste y hay que hacérnoslo mirar, porque sí que es verdad que hay que visibilizarlo, pero también hay que hacer un trabajo muy educativo
para que las nuevas generaciones no entiendan que eso es lo normal. Entonces, aquel famoso lema que había de si hace daño no es amor, o si duele no es amor, o algo así, no me acuerdo exactamente cómo era la frase, pero era algo así en ese sentido. Entonces hay que poner más el foco en la educación en los jóvenes, hay que visibilizarlo para que los mayores, como bien decías, las personas mayores ya están acostumbradas, pues decirles que no, que eso no es lo normal y que pueden salir también de ese pozo, pero sobre todo un trabajo en las nuevas generaciones para que dentro de 30, 35 años, 40, pues no sigamos hablando de los mismos, y los números la verdad que dan miedo, y con el tema de la pandemia ha aflorado la violencia doméstica, una pasada, porque claro, se estaban recluidas esas parejas 24 horas, 7 días a la semana durante 3 meses, creo que estuvimos encerrados, y la violencia afloró muchísimo, y la verdad que los números dan mucho miedo. Doña María Eugenia. Bueno, pues igual que las compañeras, es un día para reivindicar, es un día que, tal y como he dicho en muchas ocasiones, creo que desde la educación ya hay bastante, no es que sea total, no se ha hecho todo lo que se puede ni estamos en las cuotas máximas, pero sí es verdad que en educación a nivel de centro cada día son más conscientes, pero hay una labor que quizás yo creo que le pondría el acento hoy, no solo a las personas mayores, tal como lo dice Isabel, son personas que tienen normalizada esa situación, por tanto crían a hijos bajo esa normalización que ellos lo han visto, o bajo ese tipo de educación. Creo que deberíamos empezar a introducir mecanismos para ayudar a las familias, o sea, donde hay familias que igual pues piensan que es situaciones normales, habría que empezar a sensibilizar o a ir a ese estrato de la sociedad donde desgraciadamente ven como normales las situaciones estas. Todavía hay muchos sitios en nuestro país o en el territorio nacional donde siguen en ciertas familias se sigue viendo trabajos de mujeres, trabajos de hombres, las camas las hacen las mujeres, los hombres hacen otra cosa. Entonces evidentemente creo que hay que trabajar y hacer una sensibilización, porque si tú te crías o te educan en ese ambiente, es difícil que nosotros podamos romper, por mucho que tú estés estudiando en un colegio otra cosa, o te estén inculcando otra cosa en el colegio, que todo es, ¿cómo se llama?, que una cosa apoya a la otra, ¿me entiendes? Que lo del colegio y lo de los institutos y la educación y todas las campañas que se están haciendo sobre los jóvenes están bien, pero también deberíamos empezar a ampliar y que nosotros, y a trabajar en ciertos aspectos de involucrar, a hacer realmente donde se vea que existen pues índices muy altos de una sociedad pues patriarcal, porque lo estamos viendo, que se pueden ver, pues intentar hacer pues escuelas de familia, sensibilizar a la familia, indicándole a sus hijos, si es a través de hasta los propios centros escolares, no pasaría nada, porque es intentarle decir a las personas que todos somos iguales, que todos valemos lo mismo, y que las mujeres somos iguales que los hombres, y que ninguna clase de violencia ejercida sobre un hombre o una mujer es nada bueno. Da igual que sea violencia doméstica, la podemos ver, es verdad que estamos hablando el Día Internacional de la Violencia de Género, es verdad que el mayor número de violencia se da en las mujeres, pero no debemos olvidar que también existe violencia doméstica que se ejerce sobre los hombres. Entonces, pues en cualquiera de los lados, aunque el número más grande son mujeres, no debemos decir que eso está bien. Entonces habrá que sensibilizarnos, habrá que hacer otro tipo de campañas para poder llegar a esa gente que todavía lo ve como una actitud normal, creo yo, que es lo que decíamos, hay mucha gente que todavía, sobre todo en ciertos extractos, aunque es homogénea, en ciertos extractos y en ciertas zonas, las familias se siguen viendo, hay trabajos de hombres y hay trabajos de mujeres, hay que quitar eso. Sobre todo, ayer le estaba viendo un reportaje y estaban con la España interior, la zona interior, ¿no? Las zonas rurales. Sí, las zonas rurales donde... Sí, por eso decíamos que hay diferentes... Más tradicionales. Sí, la violencia más dependencia, ¿no? La mujer... Más dependiente, o las estructuras sociales son más de control social. Es decir, cuando una señora con 65 años se quiere separar, automáticamente aparece el control social, que ya de por sí trae el bagaje, porque hay una generación de mujeres que no se han criado, que no estuvieron
cuando se abrió y se hizo visible la violencia fuera del ámbito doméstico. Es decir, que aquello era una cosa privada. Y hay una generación de mujeres que fueron víctimas de violencia hacia ellas en el ámbito privado y nunca lo contaron. Porque además la sociedad no estaba abierta para contarlo. Y esas son las señoras que ahora tienen a lo mejor 80, 70, 80, 90 años, que no tuvieron la ocasión de haber una apertura social que inclinara a esas mujeres a denunciar, porque les recuerdo que hace poquito pues las mujeres no tenían ni derecho a la propiedad, y no hace tanto en este país. Entonces, por eso yo quería reivindicar, porque la violencia no es igual, porque hay campañas en estos momentos, las campañas de sensibilización y concienciación e intervención ante la violencia hacia las mujeres va encaminada hacia un estereotipo también de mujer, es decir, mujer joven o mujer de mediana edad. No, hay escasas campañas que se dediquen a este tipo de colectivo, de mujeres mayores de 65 años, por eso es el acento que quiero yo poner. Porque si bien en los colegios se trabaja la educación, es fundamental la educación para no repetir roles y estereotipos, a pesar de que incluso hay una especie de involución, porque cada día también las mujeres, ellas mismas se cosifican dentro de las redes sociales o aparecen nuevos esquemas que hacen que la violencia se meta sutilmente por canales de comunicación que son bastante modernos y que no tengan ni la apariencia de violencia y sea violencia. Pero sí que es verdad que estas mujeres han quedado invisibilizadas de todas. ¿Ustedes conocen alguna campaña donde, con respecto a la violencia de género, donde la protagonista sea una señora mayor de 65 años? Ninguna. Ninguna. Cierto. Entonces, se ha quedado total. Yo creo que ahí es el principal golpe que le estamos dando es la invisibilización. Y sí que es verdad, como decía María Eugenia, son personas que a lo mejor tienen una cultura machista por cómo y por la sociedad en la que están, y ahora que ya no les pegan, ahora que ya no las violan porque ya no tienen edad de violarlas, las humillan, las vejan, le dicen que la edad también hace que sea una vieja, y eso también a las mujeres que estamos en esos cánones de belleza, donde la juventud es belleza y prima la belleza, también eso también las aboca hacia la invisibilidad, porque la sociedad considera, primero que nada, a las personas mayores improductivas, por lo tanto no produce, son gastos en general, hablo como la generalización, por lo tanto pasan a ser invisibles las personas mayores. Pero con la mujer hay una doble discriminación, que ya eres improductiva, pero además eres vieja. Es decir, ya no procreas, ya no eres productiva, hablando también de reproducción. Por lo tanto, otra vez ahí existe una doble invisibilización. Entonces, yo creo que es hora, ahora que la cuarta ola feminista está en boga, ¿no? Esta cuarta ola tiene que hacerse significar para poner el acento en aquellas violencias ejercidas a las mujeres que son muy peculiares, como puede ser la violencia también interseccionada con la discapacidad, mujeres discapacitadas que tienen una discapacidad y que por esa doble discriminación, por ser discapacitada y por ser mujer, se ejerce mucho más también la presión y la violencia contra esas mujeres, porque entre otras cosas son bastante dependientes. Una señora mayor cuando cumple los 65 años es pobre si pasa la viudedad, porque no ha tenido pensión, no ha tenido un trabajo. Estamos hablando de estas personas que no han cotizado lo suficiente para tener una jubilación digna y tienen una pensión no contributiva. Y que si se quieren cuestionar en estos momentos una separación, lo primero que se les viene a la cabeza, ¿cómo se mantiene con una pensión no contributiva? Son dependientes económicamente de la pareja. Pues el acento muchas veces se pone en la emancipación de las mujeres jóvenes o mayores, para poderles facilitar vivienda, para poderles facilitar para que huyan del maltratador. Y sin embargo, a estas mujeres nadie las tiene en cuenta. También es un colectivo a lo mejor muy difícil de llegar, muy difícil. No es tan difícil de llegar porque... ¿Por vergüenza denuncian menos? Por supuesto, denuncian mucho menos, además porque ahí todavía prima que las cosas de domésticas son domésticas, sí. No se ventilan. Los trapos sucios se lavan en casa. Efectivamente. Entonces ahí donde es el principal problema. Y mujeres que una vez que pasan la violencia física o sexual,
lo que les queda son las humillaciones, pero como vienen acostumbradas, parece que ya ha cesado su maltrato, por lo tanto ya lo peor ha pasado. ¿A qué vengo yo ahora a denunciar? Que me siento mal, que mi autoestima está por los suelos. De hecho, son las más consumidoras de psicofármacos. Pues porque las emociones, los sentimientos los tapas con los psicofármacos, ¿no? Creo que hay que poner en esta cuarta ola feminista pues el acento en estas peculiaridades, porque no todas las violencias hacia la mujer son iguales ni se tienen que tratar igual. No solamente es que sean dependientes económicamente, yo lo que le veo el problema real es a la historia que han vivido, lo consideran una normalización de su estado, ellas ven desde un punto de vista, podemos decirlo así, mal visto, por eso creo que debemos actuar sobre esa forma de pensar sobre ellas que tienen, porque han visto. No era que tú no te separaras porque eras no eras económicamente dependiente, es porque una señora de 70 años, porque vamos a dejarlas de 65, las primeras que empezaron un poco, no en las zonas más rurales, sino ya en zonas normales, ya tenían como una preparación, o empezaban un poco las de 60 y poco a prepararse, pero la señora de 70, 75 años, Isabel decía una cosa, hasta pocos años, hasta el año 82, la mujer para firmar una letra, para hacer una letra al coche necesitaba el permiso del padre o el permiso del marido, o sea que parecía mentira que tú no pudieras ir a comprar sin tener el permiso de tu padre o el permiso de tu marido, y eso lo ha vivido todo el mundo. Yo desde luego que no llegué, pero mi madre lo contaba, y quien llevaba los pantalones en tu casa era tu marido. Entonces tú no te separabas no por el dinero, que es que no tenías, vale, que eso es importante, que no te separabas porque aquello era una vergüenza para tu familia, porque tú te habías casado y porque tus padres te decían, hija, eso es normal. Era como el señor que se iba de fiesta y de picos pardos y se traía otra, es normal. El que no engañaba a la mujer alguna vez, pues no se creía uno que no fuera ni un hombre, ¿sabes? Por decirlo así. Entonces creo que son situaciones vividas de históricas, de su contexto social en el que vivieron, que no han salido de él, que es lo que dice Isabel, que hay que saberles decir que no, que hay salida, que no se tiene por qué aguantar, y hay que enseñarlas. Y es muy complicado porque llevan una historia detrás, porque no solo no denuncian por vergüenza, porque yo que ahora mismo no me he dedicado a la rama del derecho, no solo no denuncian por vergüenza, es que no sale de casa lo que ocurre en casa. Algunas no son conscientes de que son víctimas. No se identifican como una mujer maltratada. No, porque es una situación normal que te la han hecho vivir la sociedad. Y porque como no les pegan, no asocian la violencia psicológica, lo consideran normal que de vez en cuando te siempre se ha considerado. Entonces, evidentemente es complicado. Yo creo que, ya lo he dicho, la juventud, es verdad que hay una involución, es cierto, yo lo veo en los centros, cada día las mujeres parece que somos como que estamos en el siglo XVIII en vez de en el XXI. O sea, hay mujeres muy dependientes de novio, y hay algunas que no, pero vamos, ojalá y sigamos siendo muchas que las que no son dependientes de eso, pero todavía se ve una pequeña involución, no sabemos el por qué, después de toda la educación que hay y todo lo que se trabaja desde los centros. Mañana todos los centros reivindican el día, tenemos actos en todos los centros. Y normalmente ya hay en cada uno de los centros de educación, no empezó como un solo día, que fue como empezó la campaña. Ahora, hoy por hoy, hay centros que tienen departamentos contra la violencia de género, se trabaja durante todo el año la conciliación, el maltrato, pero todavía te explicas que no sabes por qué existe eso. Pero si encima tú dejas a esta gente que tiene su preparación y nos vamos al otro lado, es verdad que es vergonzoso. Y a mí me parece, sinceramente, ninguna muerte por causas de género, por violencia, por maltrato, ninguna merece ningún apelativo. Ahora, un señor de 80 años, a mí eso de verdad que sí me resulta como que me conmueve más, toda la vida viviendo, y que el señor de 80, no digo nada, que nadie me malinterprete, estamos tan mal como la de 40,
pero como que me conmueve un poco más, una abuelita ahí lleva toda la vida sufriendo lo que habrá sufrido y de repente cuando ya tu vida ya está acabándose, te maltratan, te humillan y encima a muchos de ellos se les cruza un cable y matan a ancianos que tú dices, de verdad que ninguna es loable, no me salía la palabra, ninguna es decir esta está mejor que la otra, pero a mí personalmente, a mí me conmueve. No tiene explicación. No tiene ninguna explicación, pero a mí no la de los ancianos, la otra, ni realmente, la de los ancianos y la de los niños, me conmueve. Ninguna tiene explicación, no me malinterpreten, pero a alguno le mueve, a alguien le mueve algo más por dentro, algunas que otras, ¿me entiendes? Todas son malas, todas, ninguna tiene explicación, pero no sé, a mí me conmueve la de los ancianos y de los niños. Cuando más una pareja se necesita, ¿no? Cuando más avanzamos, más solo estamos. O cuando a lo mejor ya están más hartos el uno del otro, pero que parece que he cogido como ejemplo de la juventud, ¿no? Exacto, sí, o sea, sí, parece que las personas mayores, no sé, que tampoco son muchos casos, pero sí es verdad que saltó en las noticias un señor de 80 y pico años que mató a su señora. A mí me conmueve porque tú dices, entonces, vamos, parece que cogió ejemplo para mal de la juventud de hoy en día, porque antaño, bueno, pues te ibas al bar del pueblo de toda la vida y ahí echabas las penas con el carajillo, con tus amigos de toda la vida, pero el coger el ejemplo de la juventud, de encima estás harto de tu señora y vas y la matas después de tantos años juntos, la verdad que tampoco lo entiendo, pero así como tú dices que conmueve el utilizar a los niños, el utilizar a los niños, todo eso me remueve más por dentro y digo, y lo digo en serio, no estoy alabando ninguna ni comparo una con otra, sino sentimentalmente hay algo que a ti te mueve, a veces son cosas más que nos dejan con muchas preguntas, ¿no? ¿Qué se le pasa, no? ¿Qué se le pasa por la cabeza a una madre o a un padre o una madre que para hacerse daño uno a otro utilizan a los hijos, a los que tienen una vida por delante? Sí, hay cosas que ¿Para vengarse de quién? A mí por lo menos me conmueve muchísimo. Te debes fastidiar la vida para toda la vida quitándote lo que tú más quieres. Ya me quito yo también del medio, pero fíjate, en ese caso sí que el orden de los factores alteraría el producto. Chicos, si te quieres borrar del mapa, bórrate tú primero. No te lleves a los niños contigo que no han hecho nada. El caso de las dos niñas, Ana y Olivia, o el caso de José Bretón se llamaba, que también hizo desaparecer a los dos hijos. Es como... no voy a hablar mal porque me salen palabrotas y me van a poner el pitido, pero la verdad que hay cosas que no se entienden. Sí, la violencia vicaria, que es aquella violencia que se hace a través de otras personas para causar daño a las mujeres generalmente. O a los hombres, por la última fue una señora que mató a... y precisamente salió por las noticias también un señor que decía que su mujer... Él dejó a su hijo en el colegio el viernes, que era cuando le correspondía, lo recogía la mujer y él lo fue a buscar hoy porque era, el lunes creo que fue, porque era cuando le volvía a tocar recoger al niño del cole y ya el niño el lunes no había ido al colegio o no sé qué pasó, pero que el lunes no lo recogió y la madre no se lo devuelve y no sabe dónde están sus hijos ahora, o sea, es la madre también la que haciéndole daño al padre. La excepción es la madre. En muchos casos pongamos los datos sobre la mesa. También. Sí, pero pongamos los datos sobre la mesa, es decir, no es igual. ¿Por qué? Por connotaciones sencillamente de poder. El hombre utiliza su poder para tratar de hacer daño. Y uno de las causas para tratar de hacer daño a las mujeres es a través de sus hijos o de las personas que quieren cuando no hay hijos, ¿vale? Porque es tu madre, y cuántos casos sabemos de que han matado directamente en el piso a la madre de la chica, y a la chica, y al hijo o al hermano. ¿Sabe dónde dar? No son los más casos, que existen esos casos, sí. El otro día también una señora, por lo visto, le prendió fuego a una habitación con sus... Pero es que hay muchas excepciones, Isabel, o sea, no... Esas excepciones no le podemos dar pie. Los datos lo dicen por sí mismos, es decir, la violencia que se practica hacia las mujeres son datos oficiales. Pero qué manía de diferenciar, las dos son malas. Escúchame, que no lo estoy justificando. No, ojo, no estoy diciendo que lo estés justificando. Lo que estoy poniendo el acento en que tanto la violencia de género es una violencia que se practica a la mujer por el hecho simplemente de ser mujer, y se traduce así. Eso no quiere decir ni negar que existe violencia filioparental, desde luego,
de niños que maltratan a sus padres, También. ¿o no? Y existe violencia a las personas mayores, que se traduce en negligencias, incluso de dejarlos morir o no darles alimentos a inanición. personas mayores, ¿vale? Y las practican unos u otros, no solo la practican los hombres, ¿vale? Sí. Pero no estamos hablando de ese tipo de violencia, que podemos meternos y decir y hablar. Estamos hablando de la violencia de género y que lo que significa dentro de la violencia de género, la violencia vicaria, es decir, hacer daño a otras personas para que te duela, incluso hacer desaparecer cadáveres para que te duela, para que no descanses en toda tu vida porque no se ha encontrado el cadáver. Marta del Castillo todavía Por a día de hoy en ejemplo, la Marta tele. del Castillo, por ejemplo. Increíble. Y ahí está, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que la violencia de género, tal como la llamamos, violencia hacia las mujeres o violencia machista, no es violencia doméstica. La violencia doméstica puede ser relaciones intrafamiliares. La violencia de género también se produce, y ahí se abrió el abanico de posibilidades, porque la ley tal cual salió al principio dejaba fuera también a las violencias que fueran fuera de, valga la redundancia, del matrimonio. Es decir, aquella violencia que se producía porque era tu novio o una persona o expareja que nunca llegó a ser tu novio pero que te mató y que no se consideraba con anterioridad violencia hacia la mujer o violencia de género, ¿no? Entonces, por eso reivindicamos este día, porque no es cualquier día. Y habrá días para reivindicar el tema de las personas mayores en Hay general, días para todo. hombres y mujeres, ¿vale? Igual que hay días para el Alzheimer, igual que hay días para el Parkinson, hay un día para la violencia de género, sobre todo porque en nuestro país siguen habiendo víctimas. Y no, si hubiesen habido 37 casos de terroristas, 37 personas muertas por terrorismo, este país estaría hoy rasgándose las vestiduras de por qué se mata por condiciones políticas o no. Nos estaríamos rascando la vestidura, todos los días salían noticieros al respecto, se hablaría de pactos del Estado y de no negociar con estos y con los otros. Sin embargo, cuando es mujer es terrorismo, porque hay mujeres que pasan verdaderos miedos, porque aquel que se suponía la quería la está continuamente amenazando, y porque de alguna manera a veces no funcionan los controles de seguridad para que no sean finalmente muertas, porque algunas, a pesar de tener controles, son muertas. Pero además porque, como decía antes, la violencia no es la misma violencia de gente joven que violencia de mujeres jóvenes, que violencia de mujeres más maduras, que violencia de mujeres con discapacidad, que mujeres con violencia, con vejez, que mujeres con dependencia. Es diferente. Entonces, habrá que observar cada caso y planificar y concienciar. Decía antes María Eugenia, y yo creo que lo decía con buen criterio, es decir, hay que concienciar a las propias mujeres de que son víctimas de violencia. ¿Y eso cómo se hace? Pues a través de políticas de Estado focalizadas para ese colectivo, porque hasta ahora no han estado en ese colectivo. Entonces, o nos ponemos las pilas con esto, o también será una generación a la que le debemos toda la apertura que hoy tenemos las mujeres, porque se la debemos a ellas, porque hay grandes mujeres que han estado en la lucha para aflorar todo este tema, y son generaciones que se han quedado en el más absoluto abandono. Sí, está claro, la violencia de género y contra la mujer es histórica, o sea, de siempre, desde la época de los saqueos se utilizaba a las mujeres como moneda de intercambio. La guerra. De toda la vida, las violaciones a mujeres se han producido desde las épocas, como digo, de los saqueos y las conquistas de nuevas tierras y nuevos pueblos, siempre las mujeres hemos sido moneda de cambio. Obviamente hemos evolucionado, pero sí que es verdad que la violencia contra las mujeres es mayoritaria, no te lo voy a discutir, hay que poner el foco, por supuestísimo, y ya no solo concienciar, porque si ya todos lo sabemos y todos lo escuchamos, los números siguen siendo terribles, algo se está fallando en esos sistemas esa es la pregunta del de mío. prevención, No. porque si todos lo seguimos, todos sabemos lo que está mal y todos sabemos que pegar un bofetón está mal, ¿por qué se sigue produciendo? ¿Qué es lo que está pasando? La educación desde casa es muy importante. Yo ya no creo que hoy en día, en las casas de hoy en día,
a lo mejor voy a generalizar muchísimo, ¿de acuerdo? Me estoy metiendo en un jardín de a ver cómo salgo, pero siguen habiendo en serio roles en el hogar de la mujer friega los platos o la mujer es la que hace las camas, porque yo, mamá, muchas gracias por la maravillosa educación que me han dado, porque yo ni en mi grupo de amigas hay, lo dice mi tía sí que dice que las mujeres en casa eran las que limpiaban mientras mi tío y mi padre se podían ir por ahí con los amigos, pero es que mi abuela tiene 92 años. Entonces, que la violencia no funciona igual. Los modelos patriarcales que tienen que ver con el control social de las mujeres no funcionan igual como antaño. Es decir, antaño funcionaba, yo vengo del trabajo, yo traigo el dinero a casa, yo soy el que mando aquí y tú haces, te subyugas a mi poder. Ahora ya no, porque la mujer hoy en día es profesional. También está fuera de casa. Es médica, es jefa de una grande... La que elige no quedarse en casa trabajando. La señora de la limpieza escucha las campañas de sensibilización y ya no admite ciertas cosas. Pero es que la violencia es sutil. Tiene entramado que pillan a la mujer. Pero no se le... Hay algo que a mí me preocupa, ¿no? Y me preocupa porque no se le da una visibilidad de decir, y la visibilidad es como el trato que utilizamos, y sobre todo desde los medios de comunicación, ¿eh? Cuando hablamos de alguien, de ese asesino, porque un asesino, venga donde venga, pero no se le da la misma noticia cuando el que asesina es un español a cuando el que asesina no es español, porque dice, un hombre mató a una mujer. Si este fuera, que ahí ya yo me lo tomo ya. Digo, ya este no es español. Por omisión ya sabemos que no es español. Sí. Y yo no sé por qué. Oiga, diga de dónde porque cuando sale y por desgracia ese asesino es español, pues le dice hasta dónde nació, dónde hizo la EGB, dónde hizo la comunión. Y la foto. Oye, es que el trato, yo creo que ahí estamos fallando y la visibilidad de los asesinos son asesinos. El asesino es asesino Así y el maltratador claro, es maltratador. ¿por qué tenemos que pero estar también en nuestro Estado español las grandes cifras lo dicen. Claro, El asesino sí, y el maltratador lo dice la cifra, no lo digo yo. Claro. Estamos en España, de la tierra autóctona. Sí, claro. Sí. Porque la dice la cifra que dice. No, las cifras oficiales son las que tenemos que Las observar. que demás, pero las que demás son subjetividades que podemos estar o no de acuerdo. Pero esas son las cifras que, oye, perdona, a mí no me la vendas. No sé, el asesino es asesino, te vuelvo y te repito. El asesino y el que mata es el que mata. A mí no me vengas a vender que las cifras son... Vale, son las cifras oficiales, pero ¿el tratamiento cuál es? Porque a mí la información que me da... Oye, cuando me dice que un asesino... Hace un par de años el tratamiento era a la mujer verla en el suelo, desnuda, en una playa. Pero es que ese es el problema. Muerta por un asesino. Entonces, la víctima era la que nadie ponía pudor... Pero para respetar su imagen pública. ¿No cree que es el problema de siempre estar viviendo de lo pasado? Pero es que aquí hay un problema, y lo ha dicho Alicia, en algo estamos fallando. Mira, cuando más información tenemos, y lo tiene cualquier niño, cualquier niña, porque tiene acceso a toda la información que quiera, habido por haber, pero todavía coge a una niña de 14 o 15 años, o un niño de 14 y 15 años, pues él se siente muy macho. Y ella se cree la princesa porque él lo controla, porque le acaba de decir, mira, con quién está, es que me quiere tanto. Oye, que hoy por hoy podamos oír esas conversaciones. Oye, estamos fallando en algo. Estamos fallando en algo. Estamos hablando de involución y en que estamos fallando en algo, yo creo que desde mi punto de vista, a lo que Alicia respondía antes, yo te voy a decir una cosa. A veces no te lo puedes creer que todavía hayan roles o sitios donde te digan que las mujeres realizan trabajo de mujeres y los hombres en las tareas de casa, pero yo te voy a decir una cosa muy graciosa. Yo tengo un niño de 11 años y el otro día llegó a mi casa diciendo, no sé qué, yo le dije, recoge eso, dice, las cosas las hacen las mujeres. Y digo, ven aquí que te voy a decir que las hace, que tengo que ir aquí para allá, digo, la vas a recoger tú y tú crees que te dé. Escucha esas cosas. Los colegios, las cosas, entonces tú dices, ¿y de dónde sacan las conversaciones los niños de los colegios? Vamos, no se comió lo que se tenía que recoger porque Dios es grande, pues si no se lo come. Digo, porque aquí no hay distinciones, hablando mal y pronto, aquí no hay distinciones y tú tienes que empezar a enseñar en tu familia y tienes que enseñar eso. Eso por
un lado, aunque te creas que es mentira, tú irías a un centro educativo y te encuentras conversaciones así, Pero que todos digamos burradas de vez en cuando. Pero es como pensar que podemos salir volando por la ventana con una sábana atada al cuello. No, Alicia, porque tú esos tipos el de... lenguaje son estructuras mentales y fabrican estructuras mentales. Hay que saber distinguir pero entre fantasía y realidad, perdón. No, escucha, Alicia, para yo poderme terminar de decir... Cuando a mí lo que me preocupa, cuando tú vas a un centro educativo y tu hijo llega a casa y dice algo así, a mí me preocupa el contexto que se está dando en el centro educativo y las conversaciones que se dan entre los niños, porque es verdad que a los niños no se les hace caso de todo y que pueden contar muchas historias, pero es verdad que hay ciertas cosas que por algo lo dicen y no sale la conversación así de la nada. Pero yo pondría pero yo pondría la preocupación en que tú no le hubieses dado esa respuesta. No. Que te hubieses quedado callada pensando que son cosas de niños y tú vas y le recoges al niño lo que él ha tirado. Yo me imagino que como todas las madres le respondemos hoy por hoy, sobre todo las que creemos realmente que todos somos iguales y tal. Pero luego en cuanto a lo que yo creo que estamos fallando, que es el otro punto que me gustaría poner un poco, para abrir un poco el debate, yo creo que hay dos principales, y voy a nombrar un caso clarísimo, hay dos principales problemas reales. La legislación tiene que endurecer las penas para los supuestos maltratadores, pero ya, supuestos vamos a decir ahora, porque pero ya no, vamos a ver, supuestos maltratadores, porque yo no conozco, ¿sabes?, a ninguno, pero si ya está dedicado, ya se está comprobado que es maltratador, tiene sentencia y tiene todo, la legislación tiene que endurecer un poco más hacia esas personas, lo que no es posible en todos los ámbitos, sea violencia de género, sea violaciones, porque las hay. ¿Cómo es posible que tú tengas una pena, una condena, tú salgas y dónde están los medios de seguimiento y de control que esa persona sale en un permiso y pueda acercarse a la otra persona? ¿Dónde está que tú te puedas acercar y violes a otra persona y estés cumpliendo condenas por violación? Todos sabemos a lo que tal. ¿Cómo puede ser que un maltratador salga en un permiso penitenciario y tiene una orden de alejamiento, pueda acercarse? Y en muchos casos, ya se los digo yo, que lo he vivido en primera persona, hasta con consentimiento de la víctima, ¿vale? En muchos casos, hasta en muchos casos con consentimiento de la víctima. Entonces, que fallan controles, que fallan el poderle explicar a la víctima. Vuelvo y te digo, hay que explicarle muy bien a las mujeres. Si tú tienes un maltratador a tu lado y tú tienes una orden de alejamiento y tú tienes una condena firme, hay que explicarle muy bien a ellas que están incumpliendo tanto ellos como ellas, si ellas los dejan acercarse, si ellas se meten, porque muchas veces entonces hay una serie de entramado que creo que es la parte que falta: prevención, concienciación, sensibilización, actos. Los tenemos como más normalizados en este día de reivindicación, perdón. Parece que lo tenemos más normalizado y es algo que hacemos más. Quizás el foco de donde está fallando es, una vez nosotros tenemos un maltratador identificado, el después. El cómo, ¿qué tenemos que hacer nosotros como país? Nosotros, cualquiera de los gobiernos que lleguen, ahora ya no vamos a poner color de los gobiernos de ninguna clase, ¿qué tenemos que hacer? Porque estamos viendo que hay un fallo aquí, en el después, en el identificación después. Ya que me has dado pie, voy a soltarlo. Precisamente mañana, por el día en contra de la violencia de género, la eliminación de la violencia de género, Lidia Cáceres, la concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por Ciudadanos, va a dar una rueda de prensa junto con toda la oposición en el Ayuntamiento para precisamente hablar del después, la rueda de prensa, y presentamos una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el próximo viernes para precisamente poner el foco en el después, porque hay muchísimas campañas de concienciación, sobre todo dedicadas a jóvenes, es verdad, pero el después, cuando esas mujeres ya han pasado por todo el proceso de denuncia, identificación y demás, esas mujeres se quedan desamparadas y no tienen atención psicológica. Entonces también el hacer campaña, como bien dice María Eugenia, de después, es muy importante para que ellas
no vuelvan a caer en lo mismo, porque es un círculo vicioso. Si ningún profesional, si no las atienden psicológicamente, ningún profesional las ayuda, vuelven a repetir lo mismo, porque es lo que tienen interiorizado. Si nadie les enseña a identificar que eso es lo que está mal, volverán a caer. Hay que empoderarlas a ellas mismas y hay que hacer que creen su red social y su red económica para poder salir de ese bucle. Nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Canal 4 TV en Más que Política, el debate político.